Hola, hoy quiero contaros un poco cómo llegué yo a este trabajo que tengo ahora del autoconocimiento, del coach, de la inteligencia emocional y el PNL, porque yo no vengo de la psicología ni de las terapias. Realmente lo que yo estudié y lo que siempre me apasionó fue el teatro, la interpretación. Estudié en la RESAD, en la Escuela de Arte Dramático, y después en muchísimos sitios más, ¿no? Y cuando empecé, que quería ser actriz, por supuesto, lo que me apasionaba era las emociones en los personajes. O sea, toda la parte psicológica del personaje. Cuando entrabas en un estudio, tú cuando interpretas tienes que encarnar ese personaje, tienes que sentir todo lo que siente el personaje, tienes que vivir y tienes que defenderle en escena. Entonces, cuando me tocaba hacer todo lo que es ese estudio del personaje, por dónde había pasado, de dónde venía, dónde había nacido, cuáles eran sus circunstancias dadas, sentía que era donde más cómoda estaba y me apasionaba todo ese estudio de la persona, del ser en sí, ¿no? ¿Por qué actúa de esta manera en este momento dado? ¿Qué es lo que le lleva de repente a romper con todo lo que le rodea a un suicidio o a tirar todo por la casa por la ventana o a hacer un cambio repentino brutal, ¿no? Parecía como incoherente cuando estábamos trabajando la escena, pero cuando empezabas a hacer todo ese estudio y a empezar a desgranar pasito a pasito de dónde venía la persona, qué es lo que había pasado, cuáles eran sus relaciones con los padres, con los amigos, cuáles eran sus traumas emocionales, ¿no? Entendías perfectamente esa acción-reacción, por qué acaba haciendo lo que hace, como esa gota que llena el vaso y ya se sale completamente. Entonces, en ese estudio encontraba que la parte psicológica emocional de la persona era la que más me entusiasmaba. Asimismo, empezaba a darme cuenta que las personas funcionamos igual que los personajes, con todas esas carencias, saturaciones, desequilibrios, preguntas, ansiedades, y cuando iba pues con los amigos o cuando estaba en sociedad normal como cualquier persona, me intrigaba mucho y empezaba a preguntarles, ¿no? Y venía alguien que estaba súper enfadado, bravo, ¿por qué me llama? Y montaba ahí una bronca y yo le intentaba desgranar igual que hacía con el personaje, con la persona. Y encontraba que era lo mismo, el mismo trabajo que yo hacía en el estudio del personaje, era el mismo trabajo que se puede hacer con la persona, con los humanos, aquí y ahora. Entonces empecé, bueno, pues a leer, a ver vídeos, a ir a conferencias, a nutrirme de todas aquellas personas que lo habían hecho antes que yo y ponerlo en práctica. Al principio lo ponía en práctica simplemente con una observación y con un silencio, con una pregunta, ¿no? Y con hilar, hilar, hilar. Me encontré con que realmente era lo que me gustaba hacer, ¿no? Que era apoyar a las personas en esos momentos donde necesitan, quizá la mayoría de ellas, escucha, pero no escucha a mí, sino escuchas a ellas mismas. Se escuchaban, qué decían. Cuando tú le haces una pregunta a alguien, la respuesta la tiene la persona, no la tienes tú. Y entonces empecé en el mundo del coach casi, bueno, pues por ese apoyo, ¿no? A encontrar soluciones para las personas que querían seguir evolucionando y seguir siguiendo su vibración, el conocerse a uno mismo, porque encontraba que tanto los personajes dramáticos como la vida dramática, bueno, no sabemos ni quiénes somos, ni por qué actuamos como actuamos, ni qué sentimos a veces, porque nos hemos puesto tanta coraza y tantas cosas en medios sociales que nos alejan de realmente lo que somos y lo que sentimos. Y bueno, empezar a quitar esas capas como si fuésemos cebollas lleva un tiempo, lleva investigación, lleva introspección, ¿no? Hacia uno mismo, una meditación interna, y el apoyo de alguien que sea profesional a tu lado siempre es un lujo, es un regalo, ¿no? A veces nosotros por nosotros mismos no vemos y necesitamos un director de escena en nuestra propia obra de teatro que lo mire todo desde fuera y que nos enseñe a salir y ver cómo estamos moviendo esos personajes. Yo me río mucho cuando hablo a veces y digo que esto es como el show de Truman, porque cuando ya estamos listos y decimos, pues ya he hecho este aprendizaje y ya sé que no voy a caer en las personas que me manipulan, por ejemplo, ¿no?
Y yo siempre digo, bueno, ahí espérate un ratito. Y entonces te lanzan un personaje con otro tipo de vestuario, con otro tipo de sonrisa, donde te va otra vez a poner en esa prueba que te va a determinar si realmente has pasado el curso o no lo has pasado. Entonces nos tiran personajes, circunstancias, para probarnos también y para ver si las lecciones que realmente estamos aprendiendo aquí las tenemos superadas. Esto no es sino puro teatro o pura acción y todo el Matrix lo movemos nosotros. Si somos conscientes de que todo lo que estamos moviendo se pone al otro lado y todo se mueve en consecuencia de este pensamiento que tenemos, esta lavadora que tenemos en la cabeza, podríamos ver a esos personajes que nos apoyan y nos ayudan en nuestra propia evolución, en nuestro propio conocimiento. Y entonces, bueno, de ahí vengo, de esa pasión por las emociones, que simplemente son, bueno, información externa. Una emoción aparece para decirme que algo está pasando. Como yo lo gestione, es otra historia. A mí la emoción me puede dar una tristeza, un miedo, una alegría. Y yo digo, bueno, sí, gracias por la información, gracias por la información. Pero ahí entra alguien que sabéis quién es, que es esta, la loca que tenemos en la cabeza, ¿no? Y empieza a triturarlo, a darle vueltas y 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 vueltas, hasta que se convierte en un sentimiento que ya parece parte de nuestra personalidad, que pasa a ser parte de nuestra personalidad, a hacernos actuar sobre ese sentimiento de resentimiento, de ira o de alegría sin freno, ¿no? Que, bueno, que eso sí que habría que aprender a gestionar, ¿no? Porque es lo que nos lleva a lo que llamamos los conflictos con los demás. Porque cuando hemos sobrealimentado esa emoción a través de un pensamiento y la hemos dado un toque de a máximo, entonces es cuando nosotros no estamos en un equilibrio completo con nosotros mismos. Y ahí es donde empezamos a entrar en relación, obvio, con el resto de las personas y a veces lo que nos enfrenta a los conflictos, que no son otra cosa que aprende de ti mismo, de cómo funcionas tú con los demás y cómo podrías mejorarlo, ¿no? Entonces, bueno, todo un camino de ser humano, de conocimiento, que tranquilamente hay que llevarlo, o sea, sin ningún tipo de esfuerzo, no simplemente el estar, el observar y darse cuenta que no hay que ir a ningún lado, sino al crecimiento de uno mismo para que nuestra vida al final sea más fácil, que lo que todos queremos ser es felices, nada más. Gracias.